Qué tal mis hermanos, mis hermanas? Continuamos con nuestra lectura del profeta Jeremías. Y el capítulo que estuvimos viendo ayer era un capítulo que estaba cargado de las confesiones de Jeremías, que como dijimos, estas confesiones eran esos momentos donde Jeremías se expone ante Dios y que Jeremías le dice: Dios mío, pero ¿por qué yo solamente cada cosa que digo tiene que ser un anuncio de violencia? ¿Por qué cada cosa que digo tiene que ser para pelear, para discutir con los demás? Pero bueno, ese fue el llamado de Jeremías. Recordemos que desde el capítulo 1 de este libro, Jeremías recibe de parte de Dios un llamado a ser su portavoz para un pueblo que lo escuchará, pero que realmente no lo atenderá. Un pueblo que es orgulloso, un pueblo que está en maldad, un pueblo que no lo va a atender. Pero aunque Jeremías conceptualmente ya sabía eso, otra cosa es vivirlo, otra cosa es encararlo, anunciarle a un pueblo que se arrepienta y que no se convierta de sus malos caminos. Pero también estuvimos viendo en el capítulo 22 de Jeremías que hubo profecías dirigidas a los gobernantes de Jerusalén y que a esos gobernantes se les decía: practiquen la justicia y el derecho, no maltraten, no opriman, ustedes más bien tienen que proteger al huérfano, a la viuda, al inocente, si no, quedarán en ruinas sus palacios. Así cerramos el capítulo 22 y el capítulo 23 es como una continuación de eso, porque ya la profecía no va a entrar a denunciar a los gobernantes, eso fue en el capítulo 22, sino que en el capítulo 23 va a denunciar a los pastores de Jerusalén. Ay de los pastores de Jerusalén. Y esta declaración no tiene que confundirse con el concepto actual de lo que las personas entienden cuando escuchan el pastor de una iglesia, sino que aquí en el Antiguo Testamento, cuando hace este tipo de declaraciones, se refiere a los líderes religiosos que eran los sacerdotes del templo. Ellos tenían que atender al pueblo y mantenerlo siempre fiel al pacto con Dios. Pero en lugar de eso, los sacerdotes habían cedido a las peticiones del pueblo. Y si el pueblo quería adorar ídolos, bueno, dejémoslos que adoren ídolos. Y si el pueblo quería quemar incienso, bueno, dejémoslos quemar incienso a las estrellas y otras formas de practicar la idolatría. Entonces estos sacerdotes también reciben aquí una profecía de exhortación, de denuncia. Dios les manda decir que ellos eran los que tenían que cuidar de las ovejas de Israel, pero en lugar de eso las han corrompido, las han desviado. Por eso Dios dice que Él mismo se encargará después de reunir a las ovejas para que regresen a la tierra. Esta es otra forma de anunciar que el pueblo será deportado, pero en algún momento el pueblo regresará. Y cuando el pueblo regrese, Dios hará surgir un renuevo de David. Que esta era una expresión que se usaba para referirse a un rey descendiente del linaje de David, de la casa de David, pero que a diferencia de los anteriores, este sí gobernará con justicia, con sabiduría, y que cuando eso pase, Judá e Israel serán salvos. Ahora, meto aquí un paréntesis porque en el Antiguo Testamento, cuando este tipo de profecías se veían, ellos lo entendían en un cumplimiento histórico para su nación. Es decir, ellos entendían que ya esa palabra la estaban viviendo, porque el destinatario original de la versión final de la redacción de este libro era justamente el pueblo después del exilio. Entonces ellos decían: ok, entonces Dios todavía está aquí con nosotros y Dios está preparando a un hijo de David que va a venir a reinar
con justicia, con sabiduría. Entonces, este tipo de profecías servían para eso. Y con el tiempo, con el paso de los años, este tipo de profecía se convirtió en lo que llegaremos a entender como la esperanza mesiánica. Para nosotros, desde la perspectiva cristiana, cuando nosotros leemos capítulos como estos, nosotros vemos que apuntaban esas profecías a Jesús como Cristo, es decir, Jesús como Mesías. Ellos, cuando recibieron los primeros oyentes esta profecía, ellos no lo entendían como la figura del futuro Mesías. Eso es un entendimiento posterior de interpretación ya desde la perspectiva cristiana. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en ocasiones leemos los evangelios en el Nuevo Testamento y decimos, bueno, pero ¿por qué unánimemente, si Israel estaba esperando el Mesías, por qué no lo aceptaron? Bueno, cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a ver que habían expectativas respecto a ese Mesías, de cómo debería ser. Y versículos como este tenían que ver con eso. Ellos esperaban a un descendiente de la casa de David, a un nuevo rey. Cierro este paréntesis y vamos a regresar ahora a la lectura de Jeremías en el capítulo 23. Ay de los profetas. Ya entonces se hizo un ay a los gobernantes, un ay a los sacerdotes y ahora un ay a los profetas. Recordemos que ese ay era una expresión fúnebre. Era como más o menos como decir, estoy llorando por la muerte de, pero no está muerto, está vivo. Pero sus acciones es como si estuviera muerto. Ay de los gobernantes, ay de los profetas. Y hay de los sacerdotes, porque dice aquí, estos profetas usan sus palabras para engañar y hacer maldad con injusticia. Entonces vemos que los tres grandes grupos de liderazgo del pueblo estaban corrompidos. Estaban corrompidos los gobernantes, estaban corrompidos los sacerdotes y estaban corrompidos los profetas. Incluso en este capítulo dice que sacerdotes y profetas son impíos. Los profetas del norte, dice Jeremías, profetizaban en nombre de Baal. Y los profetas de Jerusalén, viendo ese ejemplo, también se volvieron idólatras, que aquí es la frase que se utiliza para decir que fueron adúlteros. Porque ellos están del lado de los malos. Y por esa causa Jerusalén quedará como si fuera Sodoma. Que recordemos que en la Biblia, cuando se utiliza este tipo de expresiones de ser como Sodoma, ser como Gomorra, se refiere a ciudades que por su maldad fueron castigadas por Dios hasta quedar hechas ruinas. Los profetas de Jerusalén han esparcido la injusticia, por eso beberán agua envenenada y alimentos amargos. Esto nos recuerda al desierto. ¿Recuerdan cuando el pueblo estaba pasando la caminata de la marcha del desierto? Y el pueblo constantemente hacía denuncias y refunfuñaban porque ellos querían agua y ellos querían comida. Dios los alimentó y Dios les dio de beber. Pero ahora el castigo a estos profetas es que van a beber agua, sí, pero es agua envenenada. Y van a comer, sí, pero son alimentos amargos, alimentos podridos. No escuchen a esos profetas, dice Dios por medio de Jeremías, porque ellos alimentan falsas esperanzas. Recordemos que estos profetas, mientras Jeremías decía que vendrá el juicio, estos profetas decían, no, ningún juicio, lo que hay es paz, lo que hay es abundancia, victoria, nosotros estamos súper bien. Entonces aquí dice la palabra, no los escuchen porque ellos cuentan las visiones que ellos mismos se imaginan. Cualquier parecido con la actualidad, mera coincidencia, como se dice a veces. Cuando nos corresponde escuchar a muchos autoproclamados profetas, pero que también lo que parece que hacen es contar las visiones que se imaginan. Por eso dice el Señor aquí en Jeremías, a esos profetas no les
he hablado, sino que ellos hablan lo que quieren decir. Ellos dicen, he tenido un sueño, o he tenido una visión. Son mentiras y son delirios de su propio corazón, dice Jeremías. Porque la palabra del Señor es como fuego y como un martillo contra la roca. Esto de estos profetas, dice el Señor, que roban mis palabras para decir mentiras. Por eso el Señor está en contra de ellos. Ojo, qué declaración tan fuerte. Roban mis palabras, es decir, tienen un lenguaje que parece que verdaderamente son palabras de Dios, pero en el fondo son mentiras. Dios no está del lado de esos profetas que hablan lo que hay en su propio corazón y que mienten cuando dicen palabra del Señor, palabra del Señor. Este es un capítulo realmente para hacernos meditar mucho respecto a los mensajes que escuchamos en la actualidad. Volviendo al texto, en Jeremías capítulo 24 se dice que después de que Nabucodonosor deportó al rey de Judá, Jeconías, y vemos que entonces aquí hay otro salto en la narrativa. La narrativa no va de forma lineal, sino que ya en este capítulo 24 vea que nos habla de Nabucodonosor ya habiendo deportado a un primer grupo. Dice que ese primer grupo fue la clase gobernante, es decir, el rey de Judá, pero también a los artesanos y a los herreros. Y Jeremías, ante este contexto, dice que tuvo una visión de parte de Dios en que se le aparecieron 2 canastas de higos frente al templo del Señor. Y una voz le dice, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y él le dice, bueno, yo veo una canasta que tiene higos buenos y maduros, y otra canasta que tiene higos malos y amargos. Entonces el Señor le interpreta la visión y le dice, ¿sabes qué? Esos higos buenos son los deportados a Babilonia. Les daré un nuevo corazón y los regresaré para que sean mi pueblo. Pero el rey Sedequías, recuerdan, aquel que había enviado a sus oficiales y mensajeros para hablar con Jeremías, dice, el rey Sedequías y sus oficiales que están ahorita en Jerusalén, ellos serán como esos higos malos que recibirán espada, hambre y plaga. Y en Jeremías capítulo 25, que nos da otro salto cronológico, nos dice, en el 4.º año del reinado de Joacín en Judá, es decir, el primer año del reinado de Nabucodonosor. Jeremías aquí dice, yo ya llevo 23 años hablando como profeta, pero el pueblo no me ha aceptado, el pueblo no ha escuchado mi mensaje, ellos no dejan sus malos caminos ni se han apartado de la idolatría. Por eso el Señor ha determinado que vendrá su siervo Nabucodonosor. Vean qué interesante. Si nosotros nos fuéramos al idioma original del hebreo bíblico, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, porque aquí donde habla su siervo Nabucodonosor, ese es un término que en el Antiguo Testamento se usó para Moisés. Moisés es el siervo del Señor también, y es un término que se utilizó para David. David era el siervo del Señor, y aquí el siervo es Nabucodonosor. Esta designación de siervo es una forma de decir que es aquel que ejecuta mis planes. Y dice que Nabucodonosor tendrá control de las naciones vecinas a Israel por 70 años, pero que cuando esos 70 años se cumplan, entonces Babilonia será castigada y dejará a esos reinos en paz. Y recordemos que esto puede ser una palabra que la población que estaba después del exilio, ellos la leían y ellos decían, esto ya se cumplió. ¿Por qué? Porque Babilonia nos deportó, Babilonia destruyó el templo, destruyó nuestras ciudades, pero ya llegaron los
persas que ellos derrotaron a Babilonia. Entonces ellos leían este tipo de cosas y decían, esta palabra ya fue cumplida. El juicio de Dios contra las naciones es como darles de beber una copa de vino de la ira. La copa de esta ira de Dios será dada para Jerusalén, para Egipto y para las naciones vecinas de Israel, al norte, sur, al este y al oeste. Esos son los nombres que vienen ahí indicados en este capítulo, son los que rodeaban y estaban cercanos geográficamente con Israel. Porque sobre Jerusalén vendrán estas calamidades por causa de sus gobernantes. Vemos de nuevo que no solamente se trata de lo que hacía el pueblo, sino también lo que hacían sus líderes, sus dirigentes. Bueno, un capítulo para reflexionar muchísimo. Nos vemos mañana, que seguimos con el profeta Jeremías. Hasta pronto.